apoproteína. Por eso se llaman lipoproteínas. Los glinomicrones están encargados de transportar los triglicéridos, que tienen la denominación de el colesterol exógeno es el que viene a través de la dieta, al hígado y a los tejidos periféricos, sobre todo a los músculos y al tejido graso, que es donde se depositan como energía. Principalmente el colesterol va al hígado y los triglicéridos van a los tejidos periféricos. Así es la norma en lo que pasa en el circuito de los lípidos. El colesterol al hígado para ser transformado y los triglicéridos a los tejidos periféricos para darles energía. El BDL, de Very Low Density, contiene la llamada apoproteína B100, se sintetizan en el hígado, se transportan a través de forma de triglicéridos y el colesterol, tanto exógeno como endógeno, quiere decir que también nuestro organismo produce el colesterol, va desde el hígado hacia los tejidos periféricos y luego se vuelve nuevamente a reconducir, quiere decir los desechos que queden se volverán otra vez al hígado y otra vez se volverán las lipoproteínas. En la periferia se convierten en LDL gracias a una llamada lipoproteína lipasa, y esta proteína lipasa está colocada principalmente en el endotelio de las áreas vasculares, por eso que producen los grandes conflictos de los ateromas y demás, y los cambios en la elasticidad de las arterias principalmente, y peor a nivel del corazón. Se libera las de muy alta densidad de los triglicéridos y el colesterol. Las LDLs son principales transportadoras de los triglicéridos y hacia los tejidos periféricos, y los endocitos están mediados por los hepatocitos y por otras células a nivel de nuestro organismo. Las lipoproteínas A se encuentran en el plasma, en las placas principalmente ateroscleróticas, y contribuyen a las coronariopatías similar al plasminógeno. Las HDL son secretadas a nivel del hígado y el intestino, se intercambian con el colesterol entre las diferentes lipoproteínas, se transportan a través del colesterol hacia el hígado y luego hay, como decíamos, el transporte llamado reverso o inverso. También se hace la limpia del colesterol en los diferentes tejidos y esta es una función buena. Por lo tanto, como hemos dicho, se llama el colesterol bueno, mientras que el LDL es el colesterol malo. La vida media de ellos es alrededor del LDL y el HDL, es alrededor de 2 días, y los kilomicrones y los de muy alta densidad vienen en forma, tienen que hacer con el ácido vanililmandélico y que solo duran algunos minutos porque rápidamente son transformados por el ácido vanililmandélico en el plasma. Tienen 2 tipos fundamentales de dislipidemias, las llamadas primarias, en general de origen genético, y que se manifiestan a tempranas edades de la vida con la aparición de alteraciones coronarias y también la formación de xantomas. Son ciertos depósitos que se forman, que tienen una forma más o menos tumoral a nivel de cualquier parte del organismo. En el caso de la cara, en el caso de la cabeza, son altamente deformantes. Comprenden varias formas de trastornos en los cuales elevaciones puras del colesterol, elevaciones puras de los triglicéridos y también los trastornos llamados mixtos. También podemos ver las hiperlipidemias, que son las llamadas secundarias, que son fundamentalmente a las alteraciones de las dietas, y hoy es el problema más grande a nivel mundial, ricas en grasa y mucho alcohol, y los pacientes que son sedentarios, enfermos como diabetes, mellitus, hipotiroidismo, nefropatías y una serie de enfermedades que tienen que ver con la parte genética también, son las que alteran los lípidos y producen las hiperlipidemias. Clínicamente es muy importante distinguir entre las elevaciones puras del colesterol, van a producir una patología, las elevaciones de los triglicéridos y los trastornos mixtos, porque cada uno de ellos tiene un diferente tipo de
tratamiento, porque por eso son las llamadas diferentes lipopatías. ¿Cómo mejorar el perfil lipídico? Obviamente lo más importante es aclarar, disminuir la cantidad del LDL, y esto se logra de tres maneras. Se disminuye su absorción a través de los llamados, estos ya son los grupos farmacológicos, ácidos biliares con resinas, disminución de la absorción del colesterol con sustancias como la neomicina lo conocemos, es un antimicrobiano, y disminuir la síntesis del colesterol con inhibidores de las llamadas, en este caso, las reductasas. Se inhibe la síntesis de lipoproteínas a nivel del ácido nicotínico y en ciertas medidas a través también de los fibratos, quiere decir alto contenido de fibra, lo que hoy también es el manejo dietético del paciente que tiene problemas de lipoproteínas. Antes éramos, en Bolivia sobre todo, comedores de carnes y muy poco de verduras. Hoy día la alimentación a nivel mundial va a través de las verduras y disminución al extremo de que ya desde hace miles de años existen los llamados vegetarianos y hoy día los veganos. Aumentar la actividad de la lipoproteína lipasa, la LDL, que actúa principalmente liberando los triglicéridos. Si yo evito que se liberen los triglicéridos, tengo una disminución de la trigliceridemia, obviamente. Y estos triglicéridos están, ya hemos dicho, presentes fundamentalmente en los kilomicrones y en las VDLs, en las de muy alta densidad, muy baja densidad, permitiendo que entre las células entren a las células para realizar todo el proceso metabólico. Como vamos a ver, también ellas sirven para realizar todos los procesos que tienen que ver con los ácidos nucleicos. Estos fibratos son los que van a tratar de aumentar la actividad de la lipoproteína lipasa. La hipercolesterolemia, para esto usamos valores estándares del colesterol total, ya no los dividimos en cada uno de ellos, y también los dividimos entre el bueno y el malo. Hay otros, son montones de colesteroles, son los apolipoproteínas. Entonces, pero en general utilizamos los valores para su control del colesterol total y el colesterol LDL, así como el bueno y el malo, tomando en cuenta tomando como riesgo que la disminución del HDL, cuando se lo disminuye, es el que más riesgo produce a nivel de la salud. El colesterol total, los valores, nivel deseable menor de 200, nivel límite entre 200 y 239 y nivel alto el de 240. De esto, el LDL estaría en menos de 130, de 139 a 159 nivel límite, y de mayor de 160 aumenta el valor de riesgo cardiovascular. El nivel alto de HDL es menor a 35 y mayores niveles son los deseables. O sea, aquí no puede aumentar y aquí más bien debe aumentar. Mientras más alto, mejor el llamado colesterol bueno. Los fármacos hipolipemiantes, comenzamos ya la parte farmacológica, por esos fármacos hipolipemiantes, son las resinas de intercambio iónico. La primera resina en utilizarse fue el colistapol, las más utilizadas la colesteramina y el colesevelam, y esta tiene una acción farmacológica que producen diferentes cadenas de sucesos que explican cómo se vuelve hipolipemiante, y esta es la siguiente. Se unen en primer lugar estas sustancias a los ácidos biliares en el lumen intestinal, interrumpiendo la circulación hepática, que disminuyen la reabsorción e incrementan la excreción de los ácidos biliares por las heces. De esta manera, al aumentar la excreción de los ácidos biliares por las heces, disminuye la cantidad de ácidos biliares que tienen el gran contenido de los lípidos. Esto lleva a la estimulación de las enzimas hepáticas, sintetizan por lo tanto los ácidos biliares a partir del colesterol, de ahí salen los ácidos biliares, y se provoca la depresión hepática del colesterol. Esto aumenta obviamente la HDG,
la reductasa, coenzima reductasa, y la hidroximalonil, glutamín, coenzima A, por si acaso, ¿no? HMG. Este es el limitante de la síntesis del colesterol. El aumento de la síntesis del colesterol, de los receptores, lo que hace es trabajar sobre los receptores específicos del LDL, de baja densidad, y la membrana del hepatocito. Se trabaja esto en la membrana del hepatocito y produce, por lo tanto, una mayor recaptación. Se entra hacia y se queda más en la membrana del hepatocito la recaptación del LDL a nivel plasmático. Al haber mayor recaptación de esto hacia la membrana del hepatocito, disminuye obviamente la parte del low density lipoprotein, disminuye a nivel de la circulación. ¿Cómo se utilizan estos fármacos? Se utilizan administración por vía oral, actúa a nivel del tubo digestivo y su acción debe ser mejorada siempre y cuando se den cerca de las comidas, generalmente 30 minutos antes de las comidas, durante ellas o hasta 30 minutos después. Pero más allá, tomas el medicamento y no sirve absolutamente de nada. Por lo tanto, tienen horarios específicos. Efectos secundarios de las resinas en general son de baja toxicidad porque no se absorben. Los síntomas gastrointestinales que pueden producir son náuseas, dispepsias, metonismo, constipación. Quiere decir alteraciones intestinales porque está alterando la producción de las sustancias que producen el acto digestivo a nivel de nuestro organismo. En general tienden a desaparecer con el tiempo si se usan en pequeñas dosis, excepto estos, ¿no? Excepto la constipación, que es algo que se mantiene a pesar del tiempo que lo utilizas. Pasamos al ácido nicotínico. El ácido nicotínico tiene como acto importante la niacina, que es un derivado de los complejos B, pero su acción no tiene nada que ver con la actividad sobre la vitamina B3. Su mecanismo de acción principal es disminuye la secreción de muy baja densidad, aumenta su recaptura, aumenta su depuración hepática y disminuye, por lo tanto, las concentraciones del EDL. Hay que saber, esto quiere decir que este es un precursor, como ya sabemos, bioquímicamente, en el hígado del LDL, que es el MAP. Estos efectos, por lo tanto, por la vía de la lipoproteína lipasa, contribuyen a la reducción de los triglicéridos, disminuyen la síntesis de fibrinógeno y disminuyen la tasa catabólica del HDL. Al disminuir la tasa catabólica del HDL, ¿qué hace este? Por lo tanto, es aumentar. Por lo tanto, aumenta el bueno y lo que está pasando es disminuye el malo. Inhibe a la lipasa intracelular a nivel de los tejidos adiposos, por lo tanto, no hay mucha salida de estos hacia la circulación vascular. ¿Qué produce? Intenso rash cutáneo prurito, especialmente en la cara y en la parte superior del tórax, síntomas gastrointestinales, vómitos, diarrea y dispepsia, obviamente actúan a través del tubo digestivo. La aparición o reactivación de un paciente que tenga problema de úlcera péptica, producen hiperglicemia, producen hiperuricemia, por lo tanto desencadenan la gota, desencadenan problemas diabéticos o empeoran y producen elevaciones transaminasas, pero estas transaminasas no están diciendo que están enfermando el hígado, sino que sí es cierto que alguna vez puede haber hepatotoxicidad, pero en general simplemente es una alteración de los procesos bioquímicos hepáticos y se alteran las transaminasas. Pero no quiere decir que está destruyendo el hígado, como en algunos otros casos. Pero sí puede en algún momento ser hepatotóxico dependiendo de la genética del individuo. Las dislipidemias tienen efectos adversos y la niacina no es bien tolerada. Por lo tanto, en este caso, las niacinas es por su problema de tolerancia, limita su uso. Y obviamente, ¿qué hacen los farmacólogos, las empresas farmacológicas? Si esto no le gusta al paciente, lo cambian y van poniendo otras sustancias.
pero en el caso de la niacina tiene algunas aplicaciones y por lo tanto no va a desaparecer. Está contraindicado en pacientes con úlcera gastroduodenal activa, aumenta la secreción de ácido clorhídrico, ese es su mecanismo de acción. Debe usarse con precaución en pacientes que son diabéticos con gota al aumentar sus niveles séricos de su glucemia y el ácido úrico. El aumento de transaminasas es transitorio, debe controlarse durante las primeras semanas del tratamiento. Hay que controlar, o sea, que si las transaminasas van subiendo en forma demasiado alta y demasiado rápida, quiere decir que hay, de hecho, algo genético en el hígado de ese paciente que en ese caso le va a producir hepatotoxicidad. Pasamos al tercer grupo, que es el ácido fíbrico, que son de los fibratos. Los fibratos son clásicos, el gemfibrosil y el fenofibrato. Este es obviamente el más utilizado, este es el más viejito, y también existe el besafibrato. Todos comparten los mismos mecanismos de acción a través de toda una actividad de transcripción, aumentando la lipoproteína lipasa, la APO1, la APO2, la APOA1, 2 y 3, y son inhibidores de la lipólisis. Si son inhibidores de la lipólisis, obviamente, ¿qué es lo que hay? Una menor cantidad de triglicéridos, grasas a nivel del torrente sanguíneo. Y si hay eso, hay disminución de las actividades de estas sustancias. Al aumentarse la lipólisis, gracias a los triglicéridos hiperproteicos, va a producirse esto a través de la lipoproteína lipasa. Aumenta la oxidación de los ácidos grasos a nivel del hígado y en el músculo estriado. Al aumentar la oxidación, también agarran y producen disminución de su cantidad circular. Disminuye la síntesis y la secreción hepática de la de muy alta densidad muy baja densidad y moderada disminución de la de sin embargo, producen un moderado aumento del HDL indirectamente por disminución de los triglicéridos a nivel plasmático. Sus reacciones adversas en general son bien tolerados. Sin embargo, como también vamos a ver, sí es cierto que se los utiliza, pero no sirven en algunos casos especiales y por eso hay otros productos alternativos. Eso es lo que hace la industria farmacológica, crear algún producto que sea de mejor utilidad y que sirva para todo. Los síntomas gastrointestinales son de menor intensidad con las resinas o del ácido nicotínico. Su potencialidad, aquí tiene su problema de producir litogénesis, quiere decir cálculos biliares, aumenta. Las transaminasas y la fosfatasa alcalina, que son los marcadores hepáticos, aumentan y produce un conflicto más o menos importante que es la miositis y la mialgia, que esto se manifiesta por un aumento marcado de la creatinina fosfoquinasa, que ahí en la práctica veíamos que tiene que ver con el infarto agudo de miocardio. El efecto colateral aumenta al asociar los fibratos y las estatinas y puede producir arritmias e hipopotasemia. Es obvio que entendemos que la arritmia y la hipopotasemia es un conflicto también serio. Sin embargo, se dice está bien tolerado. Claro, depende del uso de la dosis y de la enfermedad de la dislipidemia de base del paciente. El siguiente grupo, que estamos además viéndolo en un orden que es como aparecieron la fabricación, la distribución, el uso de los fármacos, ¿sí? Y luego aparecen las estatinas, que son hoy las que mejor ayudan a la reducción son inhibidores competitivos de la que producen los ácidos grasos. Y estos fármacos se extraen de un hongo que se llama el aspergillus y principalmente actúa sobre el hígado inhibiendo la enzima la coenzima A reductasa, que es la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa y que es limitante del proceso de síntesis del colesterol hepático. La cadena de estos actos explican cuál es el mecanismo de acción de las estatinas. Lo primero que hacen, disminuyen la reductasa.
al disminuir la reductasa, bloquean la síntesis del colesterol hepático. Al bloquearse la síntesis del colesterol hepático, incrementan el número de receptores de LDL y el proceso de retroalimentación se vuelve negativo. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? En general hay una remoción plasmática, le quita esta sustancia al plasma, el LDL, el que es el de mayor problema, quiere decir el malo, y también actúa sobre el de muy baja densidad. Por lo tanto, son sustancias que ayudan principalmente cuando existen alteraciones genéticas y existe una llamada hiperescolesterolemia familiar. Y su variedad es que los pacientes, para producir esta enfermedad, tienen que ser homocigóticas en la característica genética y tienen una ausencia total de receptores de LDL. Si tienen ausencia total de receptores LDL, entonces no hay donde actuar, y si no hay donde actuar, por lo tanto no tienen ningún efecto los que acabamos de hablar, que son las estatinas. ¿Se entiende, no? Si no hay donde actuar, no tienen cómo van a hacer, ¿sí? Pero claro, como no tienen esto por el problema genético, aumentan los triglicéridos principalmente y no simplemente los colesteroles. Este grupo de hipolipemiantes es el más importante hoy y es el más utilizado porque principalmente al final pueden reducir, en el paciente normal reducen su LDL. Estos no pueden reducir porque no tienen. ¿Qué van a reducir? Los más utilizados, la lovastatina, la simvastatina, que son derivados del arpérgilo, son prodrogas que se activan cuando ingresan al organismo y se metabolizan en el hígado. Luego se fabrica la provastatina, la fluvastatina, la rosuvastatina, que son sintéticas y son las drogas activas. Lo último ha aparecido, algunas más están en gran trabajo y han sido premios Nobel, de qué es lo que pasa con el metabolismo de los lípidos. La atorvastatina es la última estatina introducida en el mercado, o sea, que está siendo utilizada. Hay muchísimas en procesos de investigación y hemos dicho que tienen hasta que ver con premios Nobel de la medicina y tienen el mayor efecto hipolipemiante. Pero tienen reacciones adversas, aunque sean bien toleradas. La adhesión al tratamiento es mayor que cualquier otro hipolipemiante y resulta fundamental cualquier tipo para tratamiento crónico. El que tiene hiperlipemias, el que come mal, el que come comida chatarra toda su vida, necesita tratarse toda su vida. El que cambia sus hábitos dietéticos, no tiene problemas genéticos y demás, sí, estos fármacos, las estatinas, lo pueden ayudar. Pero producen miositis miálgica, quiere decir alteraciones a través de las musculaturas, con dolor muscular algunas veces muy severo, aumento del CPK, que produce peor todavía este CPK si hemos visto que otros producen aumento automático. Si los asociamos los fibratos, la ciclosporina con una estatina, vamos a tener obviamente un aumento marcado de los CPK. Aumentan las transaminasas a nivel hepático. Cuando utilizamos resinas, todo el tratamiento con hipolipemiantes, o sea, resinas y estatinas como hipolipemiantes, porque es igual que en la tuberculosis. Si no te sirve una, le aumentas la otra, si las dos no sirven, le aumentas otra y así sucesivamente. Todo eso lo hemos hablado el día de ayer. Bien, los primeros 3 meses hay que hacer el control siempre de las transaminasas, porque si está liquidando el hígado y sin hígado no vamos a funcionar. Cuando se va a utilizar las estatinas, aparte de todo esto, debe hacerse el control, además de las transaminasas del CPK, fosfocreatinina. Y luego tenemos sustancias que vienen, otro nuevo, a nivel de la absorción de los esteroles intestinales,
y que la principal, existen también una mayoría, son las S-timida. La S-timida disminuye los niveles de LDL, reducen las dimensiones de las placas aterosclerosas. O sea, en este caso están no que no se produzcan las placas, sino que las placas que existen puede ir esta sustancia metabolizándolas y las va a disminuir en dimensiones. En general, mucho tiempo tendría que pasar para que las haga desaparecer y además siguen teniendo los problemas vasculares que producen las placas arterioscleróticas. Inhiben selectivamente la absorción intestinal del colesterol. Si estoy comiendo colesterol, comida chatarra, y tomo esto, pues no voy a producir los efectos deleterios molestos del colesterol. Y los llamados fitoesteroles. Fito, obviamente, estamos hablando de todo aquello que son vegetales. Fito es un vegetal. La proteína de transporte, la NPC1L1, es el objetivo del fármaco. Trabaja sobre esta sustancia a nivel del organismo. Siempre que hay esto, por si acaso, es que estos han sido los términos que se les ha puesto en la investigación a estas sustancias. No tienen un nombre definido como la proteína lipasa y demás. Se llama, claro, que tiene que ver proteína lipasa también, ¿no? Pero reciben una numeración especial que tiene que ver con el colesterol, la lipasa 1 y así sucesivamente. Es una descripción sobre dónde actúa. ¿Qué es el objetivo del fármaco? Es sinérgico con los inhibidores de la reductasa. La S-timida lo que hace es se absorbe muy fácilmente, obviamente, se conjuga en el intestino con un glucurónico activo y tiene sus niveles máximos en 12 a 14 horas y su vida media es de 22 horas. Por lo tanto, es algo muy importante el que sus niveles sanguíneos sean buenos y que tenga una vida media tan larga de 22 horas. El 80% del fármaco obviamente no se absorbe y se secreta por las heces. La dosis diaria es de 10 miligramos y produce una reducción del promedio del 18% del LDL. Hoy ya se maneja todo a nivel de porcentajes, ya no se maneja a nivel de cuánto está disminuyendo a nivel de laboratorio, sino es el porcentaje de lo que tenía, ahora cuánto tiene cuando el paciente tiene una hipercolesterolemia llamada primaria. Bien, estos cuadros son los importantes porque resumen las características de los compuestos. La colesterolemia tiene una absorción nula y se elimina por las heces. El ácido nicotínico a través de la niacina es rápida su absorción y es escasa su eliminación a nivel renal. Los fibratos, el ácido fíbrico, es muy buena su absorción y escasa su eliminación renal. Y la lovastatina, las estatinas, lovastatina, atorvastatina y demás, es incompleta y sale a través de las heces y de la parte renal. La absorción del ácido nicotínico es tan rápido que tuvo que desarrollarse un derivado para que la absorción disminuya. Y el ácido nicotínico, hoy por esto, se cambia por el acipinomox, quiere decir, es lo mismo, pero lo único que han hecho farmacocinéticamente, le cambian la característica de su velocidad de absorción. Era tan rápido que no podía actuar. Y por eso mantiene buenos niveles el fármaco, se administra 1 o 2 veces al día y evita la aparición del rash cutáneo. Se elimina a través de los riñones, la eliminación es importante, al igual que los mismos fibratos. Bien, resumimos lo que hacen al final de la actividad lipolipemiante. La colesterolina disminuye el LDL, aumentan los triglicéridos y aumentan el HDL, como verán, todos ellos se utilizan porque aumentan el bueno y disminuyen el malo. Y luego trabajan a través de los triglicéridos o a través del LDL, el ácido fíbrico y la rovastatina. Sus efectos son dependientes. En general, la colesterolina
tiene una dosis de 2 a 4 gramos, provoca una moderada disminución del 15 al 30% del LDL, provoca un aumento más o menos importante del HDL, muy pequeño pero del 5%, y los triglicéridos pueden levemente elevarse o no mostrar cambios. El ácido nicotínico produce una importante disminución del 20 al 50% del LDL, disminuyen el 15% al 25% del LDL y además producen un importante aumento del HDL alrededor del 35%. Pero sus efectos colaterales son problemáticos, ya lo hemos visto. El ácido fíbrico, las fibras en otras palabras, disminuyen el 30% el LDL, disminuyen el 30 al 40% el VDL, pero aumentan muy poquito el HDL, el colesterol bueno. La lovastatina disminuye en el 20 al 40%, el LDL disminuye al 10 al 20% los triglicéridos y aumentan igual muy poquito el HDL. Pero la disminución de los triglicéridos es alrededor del 30% con nuevos productos, la simvastatina, y el 40% con la atorvastatina, que hemos dicho son los fármacos nuevos, entre comillas. La simvastatina y la atorvastatina son hoy, entre comillas, la atorvastatina es lo más utilizado, como ya hemos dicho. Las indicaciones para el tratamiento automáticamente hoy dependen de cuánto tienes de colesterol, cuánto tienes de otras alteraciones cardiovasculares, cuánto fumas, cuánto diabético eres, cuánto es tu hipertensión. Por lo tanto, los que hemos trabajado esta semana con hipertensión y todos los problemas de renales, infarto agudo de miocardio y demás, hemos visto muy bien esta relación de la hipertensión y los problemas de las enfermedades coronarias en pacientes que son jóvenes, entre comillas, menores de 45 años, y las mujeres por sus cuestiones hormonales están defendidas hasta sus 55 años, donde se supone que ha terminado su menopausia. En los pacientes, si el paciente no requiere tratamiento farmacológico inmediato, hay que hacer un tiempo de espera de primero probar con dieta en el paciente. Hoy eso es una regla importantísima. Quiere decir, la dieta también cambia estas características. Y de hecho por eso existen hoy los veganos y los vegetarianos. Culturas enormes desde hace miles de años, pero bueno, hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios. Si no se regulan las variables del colesterol o de los triglicéridos, se produce por lo tanto problemas muy serios en la salud y hay que iniciar, si no se produce en los 3 meses esto, hay que iniciar la actividad con fármacos. Indican también indicaciones sobre cuál es el valor del colesterol, el LDL, el malo, en los 3 grupos para saber qué es lo que se tiene que hacer. En el caso del colesterol, los valores, en el caso del tratamiento, si tiene el paciente enfermedad coronaria y el colesterol igual o mayor a 160, dieta. Si es mayor o menor a 190, fármaco. Si tiene problemas sin enfermedad coronaria y mayor o menor, en este caso a 130, dieta. 2 fármacos vamos a utilizar cuando sea mayor o menor a 160, 2 fármacos. Si tiene ya enfermedad coronaria, debemos utilizar, y tiene los valores del L en alrededor de 100, utilizamos 10. Pero si tiene 2 factores de riesgo, vamos a utilizar, y tiene menos de 130 del colesterol malo, entonces utilizamos normalmente 1 o 2 fármacos. Bien. Fármacos indicados con elevaciones aisladas del colesterol, tenemos los fármacos más utilizados, son aquellos que tienen que ver con la estatina, ya hemos dicho, porque su tolerancia, con las resinas, sobre todo en pacientes jóvenes, y que no tienen factores de riesgo, porque son pacientes jóvenes, y con discretas elevaciones de lo que estamos diciendo. El ácido nicotínico, los pacientes que tienen ácido nicotínico muy bajo el HDL. Porque sabemos este es el bueno, tenemos que elevárselo, pero también sabemos que los efectos del ácido nicotínico son importantes.
El factor de riesgo dice que la mujer de menos de 55 años, obviamente cuando tiene menor, no es que está bien, sino simplemente que tiene sus hormonas que agarran y la defienden los estrógenos, pero una vez que desaparecen los estrógenos, que son el problema de la menopausia, también se pueden producir los eventos cardiovasculares importantes y se empieza ya a considerar antes de esa edad, también se puede considerar si tiene problemas cardiovasculares que está teniendo factores de riesgo elevados. El valor de los triglicéridos en presencia o ausencia de enfermedad coronaria están acá colocados. Si tiene menor de cantidad de triglicéridos, que hemos dicho que este es el límite, no se necesita hacer nada, pero si tiene mayor, hay que cambiar el estilo de vida. Pero si tiene enfermedad coronaria, sí, con enfermedad coronaria y tiene menor, hay que darle fármacos. Y porque, aunque tenga esto, quiere decir que genéticamente está predispuesto a realizar alteraciones coronarias. Con o sin enfermedad coronaria, si tiene aumentado los triglicéridos encima del doble, encima de 400, siempre debemos utilizar fármacos porque va a terminar con problemas cerebrovasculares, como hemos visto, y con problemas cardíacos. El cambio del estilo de vida se entiende a hacer ejercicio, dejar el alcohol, dejar de fumar, y los fármacos más empleados para disminuir los triglicéridos, el ácido nicotínico, los fibratos y principalmente los llamados aceites de pescado, que en general sabemos que son los que más omegas 3, 6, 9 contienen. Trastornos mixtos leves, se usa fibrato cuando no estás con alteraciones muy grandes, y cuando existen trastornos mixtos, estos nunca responden a la monoterapia y que además no responden a la monoterapia y a la dieta, siempre hay que dar tratamiento asociado. Como hemos dicho, 1, 2 o 3 fármacos en estos casos. El tratamiento de elección debe basarse siempre en el perfil lipídico del paciente y en las patologías y tratamientos años que tiene que ver, que se ha añadido, porque puede ser que sea, además de eso, diabetes, ya hemos dicho que se une a la diabetes. Además de eso, puede tener una hipercolesterolemia genética y así sucesivamente. Y el problema más serio es cuánto de adherencia, porque si le recetas y no toma, no sirve. Sí, no, ayer, todo esto ya lo hemos visto. Sí, doctor. Ayer, ¿no? Tiene que estar en este hecho. Ajá. Bien. Entonces, los casos del colesterol elevado, LDL, y con triglicéridos normales o al límite, lo que se hará, se utilizarán las estatinas solas o asociadas con las resinas. Si el colesterol HDL está inferior a 35, siempre estatinas o fibratos, como hemos visto que son los que elevan. A la elección, de acuerdo al perfil lipídico, aquí están los valores, serán estatinas y resinas, estatinas y fibratos y estatinas. Depende del perfil lipídico el uso de los fármacos. No es que porque X o Z tengo ateromas, no. Tiene que haber una explicación a través de qué tipo de lípido está aumentando. Bien. Hoy por hoy, en la parte de las estatinas, la más importantes son la atorvastatina, la simvastatina, la rosuvastatina y la pitavastatina. Estos son los que existen. El más utilizado, ya lo hemos dicho, es la atorvastatina. ¿Qué características? Aquí están los lípidos sobre los que hay que actuar y los triglicéridos, y aquí está el valor que los disminuye. En el caso del HDL, obviamente es cuando aumenta. ¿Y cuando está contraindicado la atorvastatina? Cuando existe enfermedad hepática aguda o crónica. Sus precauciones: el uso de la no se puede mezclar, quiere decir, con la ciclosporina, el gemfibrozil, la niacina. Verán que son otros antilipemiantes. ¿Y esto por qué? Porque puede aumentar el riesgo de las miopatías. También no debe utilizarse porque modifican las actividades de los anticoagulantes, llamados anticoagulantes orales.
Bien, tienen muy buena seguridad a nivel de largo plazo. ¿En qué sentido muy buena seguridad? En que se evidencia que se ha hecho ya estudios, obvio, en pacientes en grandes trials, quiere decir grandes volúmenes de pacientes, y donde se evidencia que el uso de la atorvastatina, todos ellos, por más de 10 años, en 5 estudios famosísimos, muy bien controlados, muy bien hechos, les ha dado, es el que menos problemas produce las llamadas estatinas, dentro de ellos la atorvastatina, a la que más se ha trabajado. En el caso de las resinas tenemos la colesteramina, el colestapol y el colevelam. ¿Qué hace esto? Aquí están los lípidos y los triglicéridos, en cuánto porcentaje los aumenta, y como verán, en este caso, estos actúan bastante importantes sobre estos, no muy buenos, por eso tampoco, pero fueron las primeras, ¿no? Hoy día no se utilizan mucho, pero sí en algunos casos especiales, asociado a los otros fármacos. Pero los triglicéridos los aumenta o no los cambia. Elemento fundamental. Las contraindicaciones, las lipoproteínas familiares, en la beta-lipoproteína familiar, con triglicéridos superiores, lo que es altísimo, a 500 miligramos por decilitro. Sus efectos secundarios son complicaciones gastrointestinales, ya hemos visto, pueden producir o alterar tanto que pueden hacer graves problemas con las úlceras gastroduodenales. Produce también disminución cuando se lo utiliza con otros fármacos, y el problema más serio es en los pacientes que pueden producir pancreatitis agudas mortales cuando tienen hipertrigliceridemias en general de tipo genético condicionado. Los fibratos, el fibrocil, besofibrato, fenifibrato, clorifibrato y fenofibrato, sus valores de los lípidos y su disminución acá es la que nos dice qué es lo que se debe y si sirve y para qué sirve, entre comillas. Pero tiene efectos secundarios. El producir litiasis biliar es un efecto muy importante potenciando los anticoagulantes. Si se asocia a estatinas, puede producir el riesgo de miopatías que son severas. La atorvastatina es una forma. Ahora vamos a ver las características. Hemos visto en general, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver de cada fármaco cómo les pedimos que hagan en los mapas conceptuales, ¿no? En general, en particular, porque así funcionan las preguntas de los exámenes. La atorvastatina es la forma farmacéutica y su formulación, vienen comprimidos en la forma cálcica trihidratada de 10, 20 y 40 miligramos de atorvastatina. Y sus indicaciones terapéuticas importantes es en la hipocolesterolemia, como es su indicación terapéutica importante, es para producir, no es que sirva para, sino produce para los pacientes volverlos hipocolesterolémicos, hipolipemiante oral. ¿Se entiende, no? Para disminuir los triglicéridos, y para eso se utiliza, es su indicación terapéutica. Su absorción se absorbe rápidamente después de la administración oral, que es decir, su farmacocinética, sus concentraciones plasmáticas, y se presenta de 1 a 2 horas. Su biodisponibilidad es absoluta, aproximadamente el 14%. Es su biodisponibilidad sistémica gracias a su gran actividad, hemos dicho que trabaja sobre esta sustancia, y, o sea, la reductasa, y es aproximadamente del 30%. Si el sustrato que produce los lípidos no hay, la reductasa, entonces obviamente que es un fármaco, y de hecho es así, muy utilizado. Su biodisponibilidad sistémica es baja porque no se absorbe muy bien, se produce un aclaramiento presistémico en la mucosa intestinal y por el metabolismo hepático.
La presencia de alimentos disminuye su velocidad y su grado de absorción, ya hemos dicho cuánto antes, cuánto después, todo. La reducción del colesterol LDL es la misma, y si se administra, para reducir esto, si se administra con o sin los alimentos, siempre va a reducir esto, que no tiene nada que ver con su acción de si es antes o después de los alimentos. Las concentraciones plasmáticas son más bajas, pero su reducción del LDL siempre es la misma, y sea cual fuere la hora de administración del día, no importa. Sin embargo, hemos visto en todo el resto que sí tiene que ver con el momento de la administración del alimento, porque actúan sobre los alimentos. Entonces, si no hay alimento, ¿qué tiene que ver? La distribución, su volumen medio de distribución de la atorvastatina es aproximadamente 381 litros. Ese concepto es un concepto obviamente fisiológico. La atorvastatina se fija alrededor del 98% a las proteínas plasmáticas. Porque se fija a las proteínas plasmáticas, tiene una vida media y acción realmente prolongada. En relación a su concentración dentro del eritrocito y plasmática, tienen una relación aproximada de 0,25, y la penetración deficiente es una penetración deficiente, esto nos dice sobre los eritrocitos. Su metabolismo es extensamente metabolizada en muchas partes y se convierten en formas orto, que quiere decir químicas, y para hidroxilados, y existen una serie de productos de beta oxidación. Varios estudios in vitro sugieren la importancia del metabolismo de la atorvastatina sobre las enzimas 3A4, recuerden que son las citocromo P450, 3A4 horas, simplemente citocromo P450 hepático, lo cual hace compatible con el aumento de las concentraciones plasmáticas de la atorvastatina en seres humanos, y después de su administración simultánea se tiene problemas con la eritromicina que es un inhibidor conocido de las isocoenzimas. Se excreta a través de la bilis y después a través del metabolismo hepático y o extrahepático, pero el fármaco no parece experimentar ningún problema de recirculación. Hemos visto que los otros van a producir eso porque recirculan. En el caso de la atorvastatina, no. Por lo tanto, no va a ser lesión hepática, que es la parte importante. Su vida media de eliminación plasmática promedio de la atorvastatina en el ser humano es de aproximadamente 14 horas. Su vida media de actividad inhibitoria de la HLG, coenzima reductasa, es alrededor de 20 a 30 horas, y por lo tanto contribuye a la gran cantidad de metabolitos que producen, pero que también son activos y también son antilipemiantes. Su farmacodinámica, la atorvastatina cálcica, es un agente hipolipemiante sintético, inhibidor de la coenzima reductasa. Esta enzima cataliza la conversión a melanoato, y el paso es temprano, y esto que hace, limita la velocidad de la biosíntesis del colesterol. O sea, está evitando que se sintetice colesterol. Por eso es hoy por hoy la atorvastatina un buen fármaco. Sin embargo, los nuevos estudios demuestran que a la vez de eso, también por ser solamente la atorvastatina, también es productor de infarto agudo de miocardio. Sí, o sea, sálvame para que no tengas, pero también te lo produce. Entonces, todavía no existe el fármaco ideal, por eso estamos diciendo que están apareciendo nuevos que obviamente tengan algo que ver con la problemática cardíaca que produce la atorvastatina. Inhibidor selectivo competitivo de la enzima reductasa, y limitante la convierte en melovanato, y esto precursor de esteroles, y lo van a incluir al colesterol. El sitio primario de acción de la atorvastatina es el hígado, que es el sitio principal por la síntesis del colesterol y la eliminación del LDL. Reducen el LDL por entre la cantidad de dosis y el efecto que producen, el mejor dentro de todos los hipolipemiantes. Sin embargo, hay que individualizar la dosis del fármaco en cada uno de los pacientes.
se va haciendo todo un manejo de dosis y controlando qué pasa con los lípidos, como hemos ido viendo para sus efectos. Redujo los riesgos de eventos isquémicos y muerte en el mismo grado en todo intervalo de valores del ILL, del colesterol, como línea de base. Reduce los eventos isquémicos, pero ahora se ha demostrado que también los produce. Los que producen por problemas de lípidos los reducen, pero ella a la vez puede producir problemas cardíacos severos. Bien, por lo tanto, la atorvastatina sigue siendo el más indicado coadyuvante de la dieta cuando tienes niveles elevados de colesterol LDL, de apoproteínas, de triglicéridos, eleva la concentración del HDL. En pacientes va a servir que tienen hipercolesterolemia primaria, hipercolesterolemia familiar, heterocigota, homocigótica, en la no familiar y en las hiperlipidemias llamadas combinadas. Por lo tanto, es uno de los fármacos más importantes. En pacientes con dis-beta-lipoproteína que no responden a la dieta, sirve la atorvastatina. En pacientes con hipercolesterolemia homocigótica, que acabamos de decir, y que cuando la respuesta a la dieta y las cuestiones es inadecuada, dieta y otros fármacos inadecuada, la atorvastatina puede servir. Pero está contraindicado si presenta hipersensibilidad, produce reacciones alérgicas en sus componentes, cualquiera de sus componentes, que tengan enfermedad hepática activa, que tengan elevaciones persistentes inexplicables de sus transaminasas en 3 veces el valor normal, en pacientes embarazadas no se puede dar, en pacientes lactantes y en momentos de reproducción no se puede dar estos fármacos. Sus reacciones secundarias adversas en general son bien toleradas, pueden ser leves y transitorias, menos del 2% de los pacientes lo descontinúan por sus efectos secundarios, en general prurito, erupciones cutáneas, alopecia e impotencia, en el sistema digestivo dolor abdominal, anorexia, dispepsia, náuseas, vómitos, flatulencia, diarrea, estreñimiento, hepatitis, pancreatitis, ictericia. Verán que tiene hartos cuando se hacen los estudios gigantes, los trial gigantes, sí tiene hartos efectos, pero estos no se presentan en todos los pacientes y en general podrían ser bien tolerados. A nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema musculoesquelético, a nivel metabólico, a nivel de piel y también a nivel hepático con trombocitopenia a nivel linfático o hepático. Sus dosis recomendada de 10 a 20 miligramos una vez al día. En los pacientes que requieren mayor acción sobre el malo, se debería comenzar con el doble, 40 miligramos al día. Y antes de recibir la atorvastatina, el paciente siempre debe hacer un previo trabajo de dieta para ver que si se reduce o no se reduce solo con la dieta. A pesar que es bien tolerado, es una maravilla y demás, no se debe dar fármaco cuando no se lo necesita. Obviamente todo el listado que ya hemos dicho, aquí están las dosis: hipercolesterolemias primarias combinadas mixtas, homocigóticas, 80 miligramos que dan las dosis, y el uso en niños también se puede dar atorvastatina, porque obviamente el que tiene hipercolesterolemia homocigótica familiar nace con eso y va a tener eso desde el día que nace. Por lo tanto, y debe darse aproximadamente 80 miligramos días durante todo un año en el caso de los homocigóticos familiares. Las manifestaciones sobre la ingesta accidental: no hay tratamiento específico de la dosis de atorvastatina, lo único que se hace es tratarlo sintomáticamente y con medidas de apoyo. Viene en cajitas con tabletas de 14 tabletas, 10 miligramos, de 10 a 20 miligramos. Bien. Después vienen algunos de los otros fármacos donde están obviamente todo explicado, donde que es en este caso el gemfibrocil. De hecho ya hemos hablado de el caso de este otro hipoglicemia oral con indicación. La lovastatina es una estatina simplemente, pero es las particularidades de otra estatina, ¿se entiende? Entonces, y más o menos va qué color, qué características tiene, va
describiendo cada uno de ellos en su formación. La lovastatina, que es la otra estatina. Sus efectos generales y demás, que verán que no cambia mucho. ¿Qué pasa si los agarramos y esta la utilizamos con otros? Sus efectos hepáticos, su problema a nivel de las transaminasas. ¿Qué pasa si se consume alcohol? Y así sucesivamente. ¿Qué evaluaciones hay que hacer siempre que se reciben estos fármacos? Y cuáles son sus reacciones adversas y cuáles son sus problemas si se van a la cantidad de efectos colaterales, ¿no? Al 0,5 al 1% de los pacientes son fatiga, prurito, sequedad de boca, insomnio, trastornos, sueño, dispepsia. Es raro en las miopatías, son raras las miopatías y las rhabdomiolisis. Contraindicaciones contra hipersensibilidad, enfermedad hepática, embarazo, lactancia, no se debe utilizar. Otra vez, sus dosis, su vía de administración, cómo se hace, cuánto se da, qué es lo que se hace, son las indicaciones y su presentación. Y por último, tienes otro fármaco que hemos dicho que es nuevo, el gemcitabine, que viene en grajeas, cada grajea contiene, su indicación es un agente hiporregulador, no es hipolipemiante, su farmacocinética, agente que reduce el colesterol total, el de baja densidad, el de muy baja densidad, los triglicéridos, pero aumenta las lipoproteínas de alta densidad, el HDL, quiere decir el cuerpo. Por esto sí, después de su administración oral es bien absorbido a nivel del tracto gastrointestinal, sus concentraciones tienen que ver cuando se presenta una hora después de 1 a 2 horas después de su administración. Su vida media es muy pequeña, de 1.5 horas después de su administración. En dosis repetidas, su concentración plasmática es obviamente proporcional a la característica de la dosis. Habremos dicho que se absorbe muy rápidamente y su vida media es muy corta. No existe acumulación, porque es obvio. El gemcitabine está siempre afectada por la ingesta de los alimentos, por lo tanto el 70% de la dosis se excreta por orina y está conjugado con el ácido glucurónico y por lo tanto también el 2% se excreta intacto, el 6% de la dosis es excretada por las heces. Su mecanismo de acción inhibe la lipólisis periférica, los ácidos grasos libres, inhibe la síntesis y aumenta la apolipoproteína B, es un transportador del VDL y produce disminución de produce una disminución de su producción. Aumenta la concentración de unas subfracciones de lipoproteínas de alta densidad, la 2 y la 3, y también altera las apoproteínas A1 y A2, hemos dicho que hay A1, A2, A3, ya lo hemos explicado. Previene las enfermedades coronarias y el infarto agudo de miocardio en pacientes que tienen la hipercolesterolemia, la lipidemia mixta, la hipertrigliceridemia y la dislipidemia 2A, 2B y la 4. Cuando se ha fracasado en todo el resto de los tratamientos, a pesar de medidas higiénico-diquéticas y otras medidas farmacológicas, también se la puede utilizar, sirve, pero está limitada cuando se ingiere alcohol. O sea, si el paciente es alcohólico, no le des, porque va a estar peor todavía en su hígado. ¿Cuáles son sus contraindicaciones? Obviamente, si tienes problemas renal o problema hepático, si tienes problemas de cálculos en vía biliar, alteraciones en la problemática biliar, si eres sensible, y puede ser utilizado con la servastatina, que es la serivastatina es una estatina, ¿no? Entonces, en este caso, estos dos sí pueden utilizarse, en el resto no se los puede utilizar. Hay que siempre determinar la cantidad de lípidos para poder agarrar y hacer el tratamiento. Su excreción a través puede aumentar los cálculos, que ya lo hemos dicho. No se debe utilizar cuando se usa anticoagulantes, o si se lo tiene que hacer, hay que hacerlo con precaución, y tampoco en el embarazo y la lactancia.
Sus reacciones secundarias, todo el chorizo que ya hemos visto en general de estos fármacos, su dosis diaria normal y su dosis máxima no debe utilizar. Miren, es muy corta la diferencia entre 1.2, 1200 miligramos, entre comillas, 1500 miligramos, muy pequeña la diferencia para hacer dosis máxima a dos, por lo tanto su margen de seguridad es muy pequeño. Se toma dos tomas divididas media hora antes de los alimentos, en la mañana y a nivel de la cena. Los síntomas relacionados con la sobredosificación, calambres abdominales, alteración del funcionamiento, diarrea, incremento de la fosfolipidininasa, dolor articular, muscular, náuseas y demás, solo se hace tratamiento sintomático. Vienen cajitas de 14 grafías de 600 miligramos. ¿Qué otra vez?